Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos con nosotros aquí a un amigo de la Casa de Proceso Digital, Kevin Rodríguez, quien nos acompaña siempre en el análisis de temas económicos o temas pues relacionados al sector eléctrico. Bienvenido, Kevin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lilian, por la invitación. Un saludo también a toda su audiencia, esperando que se encuentren bien en este momento. Kevin, hace unas 2 semanas más o menos, pues vimos la noticia de la licitación de 1500 megas. Se dice que es la licitación más grande de la historia. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, contar un poco del contexto histórico, como usted bien menciona, del sector eléctrico hondureño, y nos vamos a remontar incluso a los 1800, cuando no existía no se había descubierto la electricidad. Estamos hablando de que en Estados Unidos en los 1800 fue cuando se construyeron las primeras represas. En 1840, 1850, cuando se dio aquella guerra de las corrientes, se llamaba, entre Nikola Tesla y Edison. Ya en Honduras, a finales, aproximadamente entre 1870 y 1880, se construye la primera planta hidroeléctrica en el país, que está aquí cerca, de hecho en San Juancito. Ahí está todavía la casa de máquinas. Si uno baja por el río puede encontrar donde estaba la pequeña presa. Era una ciudad que teníamos 20.000 habitantes en aquel entonces, y fuimos, algunos historiadores argumentan, la primera ciudad de Centroamérica en tener electricidad. Algunos mencionan que fuimos de los primeros, hay otros que mencionan que incluso de Latinoamérica. Todo eso fue por la actividad económica de la mina, que ya luego desapareció. Pero ¿por qué comento eso? Porque cuando uno va a través del tiempo en Honduras, 1800, 1920, 1950, claro que teníamos electricidad, no existía el ENE. Entonces, primero aclaro eso, porque no es que cuando llegó el ENE empezó a haber luz en Honduras, ni por cerca. Ya la ENE se crea en 1957, se nacionalizan muchas de las plantas que existían en el país, que gran parte de estas inversiones eran justamente por las fincas bananeras en la zona norte y en otras partes del país. Lastimosamente, ya por tema ideológico se sacó la inversión bananera que tenía Honduras. Pasamos de ser una potencia en ese sentido a tener mucha pobreza. Ya en el tiempo reciente, hasta el año 94, la ENE era el que tenía el control del tema eléctrico en el país, por una situación histórica que sucede siempre, que las empresas estatales no funcionan. ¿Por qué razón? Porque una empresa tiene un fin de lucro. La empresa busca ser eficiente, la empresa busca competir. El político no. El político vive de los impuestos, no tiene ese incentivo. En el caso del ENE, allá por los 90s, la demanda del país empezó a crecer a un ritmo sumamente fuerte. La oferta o la capacidad de producción no siguió ese mismo ritmo, y en el 94 se empezaron a dar los apagones que recordarán algunos, tal vez la juventud, tal vez ya no en ese nivel. Uno escuchaba las plantas térmicas en todo el país, los razonamientos eran 6 horas, 8 horas, y eso conllevó a la primera ley, que se llamaba Ley Marco del Sector Eléctrico, que buscaba liberalizar el mercado, pero nunca se llevó a cabo, lastimosamente. Ahí voy a mencionar algo, Lilian, y es que con el tema de los apagones, a nivel de Europa, por ejemplo, en Inglaterra en los 80 hubo apagones que los conllevó a la liberalización de su mercado. En Chile se dieron apagones en los 80 que los llevó también a liberar su mercado. En Colombia tuvieron el gran apagón nacional en el 94-95. En Guatemala hubieron apagones. Le comento eso porque aquí en Honduras, digamos, por un tema ideológico y político, se dice que Rafael Leonardo Callejas vació el cajón y generó apagones. Entonces yo hago un chiste, ¿verdad? Entonces Callejas fue a Colombia, fue a Guatemala, fue a Inglaterra y les causó apagones. Nada que ver, es un tema meramente económico. La demanda creció a un ritmo que la inversión del Estado no siguió ese mismo nivel, y nos llevó a esa diferencia, que cuando la demanda está aquí, que es 100, y la producción es 70, por mencionar un caso, esa brecha se le conoce como déficit de suministro. En energía son apagones. Tal vez en otros productos, como el caso del arroz, es que no lo encuentra y usted lo sustituye, o se importa de otro país. ¿Por qué menciono eso? Porque ya a partir de la Ley Marco del 94 se lanzó la primera licitación en Honduras, que fue más o menos en el año 2000, y esto tuvo un dato muy interesante. Cuando pasa el gobierno de Carlos Flores al gobierno de Ricardo Maduro, el proceso de licitación fue de un gobierno al otro. Cuando llegó Ricardo Maduro, y esto me lo contó el doctor Luis Cosenza, de hecho, a quien tengo el honor de conocer y que platicamos de vez en cuando, y me decía, llegamos y la licitación fue muy buena.
precios muy baratos, muy competitivos, y lo que nosotros hicimos con el presidente Maduro fue, bueno, cumple con todos los criterios, se le da continuidad. Así nacen las primeras plantas térmicas en Honduras, las de búnker, a precios que eran los más baratos de Centroamérica, y esa fue la primera licitación formal que tuvimos. Ya en el 2010, perdón, se hizo una licitación renovable. Fueron aproximadamente unos 700 megas renovables que nos dejaron precios que están por debajo de los 12 centavos, ¿verdad? Ya luego no se volvieron a hacer licitaciones sino hasta en el 2017, que también nos dejó precios muy competitivos. Entonces, las licitaciones han sido históricamente buenas cuando se han hecho con anticipación, con alta cantidad de empresas haciendo ofertas, haciéndolas sumamente flexibles, y así es como nosotros llegamos a esa situación en este momento. La licitación del 2017 fueron 800 megas. Ahora, a la pregunta que usted hacía, Lilian, de 1500 megas, eso es el doble. Nunca en la historia de nuestro país se ha hecho, incluso a nivel de Centroamérica, nunca lo han hecho a ese nivel. Y Guatemala tiene aproximadamente 5 años de estar trabajando en su PEC 5, que es Plan de Expansión de Generación, para una licitación de 1000 megas. Y aún hoy ellos dicen es que no sabemos, porque si lo hacemos y nos falla algo y nos termina en precios altos, son contratos de 20, 30 años, entonces estamos siendo cuidadosos. Cuando sale la noticia de Honduras, a mí me llamaron de Guatemala y me dicen 1500 van a hacer ustedes. ¿Cómo van a hacer? Y le digo, no sé qué es lo que están haciendo, pero ahí es donde viene el tema que genera suspicacia, Lilian, y es que esta administración anuló un proceso de licitación, ya lo voy a ver más detalles más adelante, ya luego lo tuvo dormido este proceso por prácticamente 3 años, va a China, presentó esta licitación allá, regresan a Honduras y salen corriendo a publicar los pliegos de licitación. También hay personas cercanas a la ENE que dicen que este gobierno no se puede ir sin terminar esa licitación, y ahí cuando uno dice cuál es la urgencia, por qué a la carrera, a quién le quieren dar esta licitación, y donde nos hacemos la reflexión si serán los chinos que se la quieren entregar. ¿Cuál es la explicación, Kevin, de que sea a una empresa china y la diferencia con una empresa de otra nación? Muy buena pregunta, y para responder, nosotros aquí tenemos solamente un contexto o una experiencia que es Patuca 3. Patuca 3 la construyó Sinohidro, y Patuca 3 tenía como objetivo ser un proyecto parecido al Cajón. Iba a ser la planta hidroeléctrica más grande después del Cajón, 300 megavatios. Es el Cajón, en Patuca iban a ser 100 megas. ¿Cuál era la idea? Que iba a ser una planta que iba a guardar agua en su embalse para generar en la época seca. Pero por temas de diseño que desconocemos, porque esa información nunca ha sido pública, es una información que la ENE ha manejado de manera muy secretiva, a pesar de que la empresa es del pueblo, nosotros no conocemos los detalles. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando usted tiene un proyecto que tiene un embalse o una cortina o una pila, guarda agua y la utiliza en el verano, que es lo que hace el Cajón. En el caso de Patuca 3, lo que se ha dicho es que no puede almacenar agua, entonces opera como que fuera a filo de agua, así se le conoce a los proyectos hidro. Entonces, si ustedes van a cualquier proyecto pequeñito hidroeléctrico, cuando llueve y hay caudal en el río, produce energía, y cuando no llueve, pues se respeta el tema del caudal por el tema ambiental, no se produce energía, igual las turbinas no pueden producir con muy poca agua, entonces la planta se apaga. Eso se le conoce como filo de agua, produce cuando hay, básicamente. En el caso de Patuca, así es como opera. Patuca, si tiene lluvia, la cuenca de Patuca, si hay recursos y si hay caudal, produce, y si no, se apaga. Eso se advirtió, Lilian, desde allá el 2016, 2017, 2018. Si ustedes revisan las noticias, se decía en ese momento, Patuca va a tener problemas de diseño, lo que no va a ser una solución permanente para Juticalpa o el departamento de la Acción General, pero hay que arrancarlo porque hay un préstamo que se está pagando, hay un intereses que se están pagando, y mejor que lo poco que produzca permita repagar un poco de la deuda con los chinos, precisamente, que no sabemos cuánto es lo que se les paga al año, pero se les paga a tiempo, en tiempo y forma, siempre, ¿verdad? Desde que está ese préstamo. Regresando al tema del proyecto, el proyecto es un fracaso total. Se dijo que iba a salir de operación en el verano, justamente en abril y mayo. Sucedió en el 2021, sucedió en el 2022, sucedió en el 2023. Lo que no se entiende es por qué vinieron a decir que era un sabotaje para decir que la planta estaba fuera de operación, pero eso es algo que es un problema de diseño que ya precede a este gobierno. Tal vez ellos, en el desconocimiento y que vienen aprendiendo del sector, en la preocupación dijeron vamos a decir que es un sabotaje para justificar del por qué la planta no está operando, pero es un tema de diseño. Entonces,
Esa es la única experiencia con China en el sector eléctrico. Yo les podría contar en Ecuador y muchos otros lugares que son experiencias muy dañinas en el tema ambiental. Hay otro caso aquí interesante también que se me olvidaba, no lo quiero dejar por fuera, y es que cuando inició el proyecto en el que fallece la ambientalista Berta Cáceres, los primeros que llegaron a ese proyecto fueron de China. Ellos fueron los primeros que intervinieron en la comunidad con trabajadores chinos. Entonces ahí es donde empezó el tema del conflicto social, y ese sería el otro a pequeña escala, experiencia que ha tenido Honduras. Entonces aquí lo que preocupa, Lilian, a su pregunta, es que estas empresas jamás se han regido por los mismos estándares que se rigen con las empresas europeas o las empresas estadounidenses. Y este proyecto dejaría amarrado el próximo gobierno, o sea, más o menos 20, 30 años. Es correcto. En el caso de una licitación de 1500 megas tendrían que ser PPA que duren 25 o 30 años, porque eso es lo que se requiere para la inversión. Pero aquí lo que preocupa es el antecedente. Vamos a ver, no es la licitación el problema. El problema es, primero que todo, porque la ENE, cuando toma posesión esta administración, ya venía una base, un proceso de 450 megas, que lo único que tenían que hacer ellos era culminarlo. De haberlo hecho, no hubiéramos sufrido la crisis de apagones del 2023, que en la que perdimos 7.000 millones de lempiras en la economía nacional, no tendríamos la energía más cara de Centroamérica y no dependeríamos tampoco de tanto diésel, de 350 megas de diésel que han incorporado, sino que tendríamos mayor generación renovable. ¿Qué sucedió? La ENE actual vino el gerente y le dio la instrucción al regulador de anular esa licitación. Que eso es bien interesante, porque esto es como que ven un banco comercial y le diga a la CNBS anule ese proceso, cuando el regulador es el que le impone las normas al regulado. En este caso el ENE, que es un regulado, más bien parece que mangonea a la CRE y los hace hacer mucho de su trabajo. Entonces anulan ese proceso de licitación sin justificación alguna. En el 2022, específicamente en junio, mantienen dormido este proceso por 3 años. Usted, bueno, de las veces que he venido a su espacio, Lilian, ¿cuántas veces no hablamos de esa licitación? Y ahora, faltando 6 meses para las elecciones generales, faltando pocos meses para que este gobierno se vaya, entonces quieren correr a hacer una licitación de 1500 megas, gigantesca, después de haber venido de China. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Específicamente el antecedente de las licitaciones que ha hecho el ENE en este gobierno. Yo voy a dar 3 ejemplos específicos. Hicieron una licitación para comprar motores a base de gas, que nunca entendimos por qué hicieron esa licitación si en Honduras no hay gas, pero iba a operar en Ceiba y San Pedro Sula, se supone que era la solución, pero ¿en qué terminó? Una demanda. China Energy demandó al ENE por 3.000 millones de lempiras, no sabemos cómo está esa demanda. Para que tenga una idea la audiencia, 3.000 millones de lempiras es casi el presupuesto para un año del hospital escuela. ¿Cómo fue ese proceso? Solo participó una empresa ofertando motores, que fue China Energy, y fue la que ganó. Agarremos el ejemplo número 2, una licitación de 200 megas que se hizo igualmente en el 2023-2024, que no se sabe cuál es el resultado, pero solo participaron 2 empresas. Tercera licitación, la licitación que se hizo el año pasado en septiembre de unos arrendamientos de diésel. Participaron 2 empresas, una de ellas se retiró y ganó la que quedó, 150 megas. Entonces, todos los procesos que ha hecho el ENE en este aspecto han sido de burro amarrado con tigre suelto. ¿Qué es lo que implica eso, Lilian? Que nos ha llevado a tener precios sumamente altos en comparación a la región centroamericana. El año pasado, en 2024, yo le invito a la población que agarre un recibo de junio o de julio y va a ver que estamos pagando casi 7 lempiras por kilovatio hora a nivel residencial. Sí, el gobierno lo congela, pero ese congelamiento sale de sus impuestos. Ese congelamiento es menos medicina, menos salarios para médicos y policías y menos dinero para escuelas a nivel de educación. Entonces siempre se paga. Llegamos a tener ese precio tan alto por estos procesos que ha hecho el ENE, que no ha resuelto la problemática. Entonces, si usted ve que todos los procesos han sido poco competitivos, que nos han dejado realmente incluso demandas, ahora imagínese una licitación de 1.500 megas. No es recomendable que se haga este año, agregando que estamos en medio de un proceso electoral. Eso genera mucha preocupación. Se hizo lo mismo en 2021, en aquella licitación se le dijo al gobierno que se deje que cuando entre el gobierno de Xiomara Castro lo culmine, porque está bien que ustedes arranquen, pero no hay que hacer estas cosas en pleno año electoral, porque genera siempre, ¿verdad?, esa desconfianza en los inversionistas. Sí. Finalmente, Kevin, lastimosamente se habla de que siempre estamos acumulando pérdidas en la ENE.
También se habla de la parte oficial de algunos avances con la compra de plantas, con la compra de con inversión en líneas de transmisión y todo eso. Pero concluyendo, Kevin, entonces, en estos 4 años de gobierno, vamos a culminar con un nivel de pérdida similar a la del gobierno pasado, por ejemplo, de unos aproximadamente 2.000 millones de dólares. Es correcto, muy buena pregunta. Y con el tema de los arrendamientos, brevemente le explico. Si aquí en la capital le dicen a usted, Lilian, ¿tiene problemas de agua? Usted le va a decir, sí, me llega el agua una vez al mes, una vez cada 2 semanas. ¿Cuál es la solución que espera usted como ciudadanía o como capitalina? Que construyan más represas, que se amplíen las tuberías madre, que se amplíen y se mejoren las tuberías en las colonias, y de esa forma se resuelve el problema de forma sostenible y definitiva. Pero si le ponen pipas de agua fuera de la casa y le dicen, mire, ya le resolví el problema, usted me va a decir, no, porque cuando vaya esa pipa de agua me quedo con el problema de regreso. Lo mismo hizo el ENE. Aquí no se han construido ningún tan solo proyecto de energía. A nivel de gobierno, lo que se han hecho son básicamente alquilar motores que se ponen en Dalí, en Copán, en diferentes partes del país, en Progreso, pero esos motores son temporales. Cuando se vence ese contrato, se agarra ese motor y se lleva para otro lado, incluso otro país. Entonces no se ha resuelto el problema de manera definitiva. Ahora bien, hablando de las pérdidas, en efecto, este gobierno va a terminar con una pérdida, al menos en lempiras, de unos 52.000 millones de lempiras, 2.000 millones de dólares, que usted mencionaba. Este gobierno en 4 años va a perder más de lo que perdió Juan Orlando en 8. Y esos son los datos duros. ¿Por qué razón? Y le voy a dar la fórmula muy sencilla de esto. Como toda empresa, porque la ENE es una empresa nacional de energía eléctrica, tiene costos, tiene ventas, vende un producto específico que es electricidad, que tiene un costo para producirse. Entonces, el costo de cada unidad, que es 1 kilovatio hora, que se perdió en 2024, es decir, que se robó, no se facturó o cualquier otro detalle, es el más caro de los últimos 8 años. Vamos a decir otro caso, baleadas. Si usted le están robando 30 de cada 100 baleadas que usted entrega en su restaurante, no es lo mismo que esa baleada le cueste a usted 10 a que le cueste 20. Entonces, ese es el primer aspecto de la fórmula, que la unidad que se perdió en 2024 fue la más cara en los últimos 8 años. Agregamos el otro elemento, ¿cuántas baleadas se perdieron? Entonces, no es lo mismo que usted le digan, Lilian, fíjese que en el restaurante seguimos perdiendo el 30%, pero usted le dice, pero el año pasado perdíamos 30% de 1.000 y ahora es 30% de 2.000. Es mucho más en cantidad. En el caso del ENE es exactamente igual. Se perdieron más unidades, es decir, fueron más los kilovatios horas que no se facturaron en 2024 que lo que se perdió, por ejemplo, en 2023, incluso 2021, y fue más cara esa unidad. Entonces eso nos conlleva a que las pérdidas fueron de 14.200 millones de lempiras en el 2024 de energía que en el país se produjo, se transportó, alguien la consumió, pero no se facturó. Entonces eso nos lleva a ese agregado que, a pesar de que en el 2025, siendo muy optimistas, si el ENE llegara a reducir las pérdidas de 36 a 33, igual vamos a perder esos 2.000 millones de dólares que usted mencionaba, porque a ese nivel de pérdidas del 36% que estamos actualmente en este mes de junio, se están perdiendo 40 millones de lempiras al día. Cada día que está pasando son 40 millones de lempiras. Entonces, regresando al ejemplo de la venta de baleadas, si todos los días usted abre su restaurante y todos los días le roban 30 baleadas, pues el sangrado es constante, no se detiene. Entonces sí vamos a tener ese problema que va a ir a pegar a la deuda del país. Se van a tener que colocar bonos. Aprovecho a recordar, Lilian, este gobierno, el Congreso le aprobó colocar 700 millones de dólares en bonos a nivel internacional y no conocemos si ya lo lograron o no, pero hay que tener en consideración que para este año el ENE va a cerrar en pérdidas y eso se va a mantener por lo menos por los próximos 6-8 años, asumiendo que viniera un gobierno en el 2026 que lo resuelva y que le ponga mano dura. No se resuelve en tan poco tiempo. Lo que sí hay que decirlo es que esta administración, lejos de resolverlo, más bien lo empeoró. Sí, muchísimas gracias, Kevin. Entonces el llamado pues a las nuevas autoridades que vengan para a ver si finalmente se realizan los trabajos realmente técnicos para recuperar la ENE, que sigue siendo, pues, como muchos califican, el hoyo fiscal de Honduras. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital les invitamos a que puedan ver esta y otras entrevistas a un solo clic en nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias.